Vamos a acercarnos a la palabra del Señor también, la cual es pertinente en todo tiempo, en todo momento, en nuestra vida, ¿verdad? Eh, Así que le invito a abrir sus Biblias allí en Efesios, capítulo 2. Vamos a tener la palabra del Señor en esta ocasión. Muy bien. Es un texto hermoso, es la continuación de lo que estamos tratando en el libro de Efesios, y yo le he titulado esta prédica, la he titulado, ¿cierto?, la condición natural del hombre y la gracia de Dios. Si tiene su Biblia allí, ábrala entonces en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Hermanos, fíjense que aunque en estos días hemos celebrado, hemos reído, ¿verdad? Hemos festejado por la independencia y por el aniversario de nuestro país, hemos disfrutado estos días y creo que seguimos disfrutando hoy todavía. Pero creo que debemos entender que esta celebración, como podríamos decir, este veranito de San Juan, hermanos queridos y personas y amigos que nos escuchan, este veranito de San Juan no borra el estado complejo y crucial que vive nuestra nación. Vivimos en tiempos de decisiones cruciales como nación, tiempos difíciles, como lo hemos venido diciendo anteriormente, ¿verdad?, en otros prédicas, en otros domingos, tiempos de inestabilidad social, política, sanitaria y económica. Y creo que no es solamente a nivel nacional ante nuestro país, sino que es a nivel mundial toda esta crisis, todos estos tiempos de complejidad que estamos viviendo. Pero frente a toda esta complejidad y crisis que vivimos todas las naciones y todos los países, incluso nuestro país, quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es el factor común en todas estas crisis que se viven en este tiempo, en el mundo y en nuestra nación? ¿Cuál es el factor común de todas las crisis que vivimos como humanidad, como naciones, como Chile, como nuestra nación? ¿Cuál es el factor común? Bueno, yo tengo una idea, ¿cierto?, que el factor común es el mismo ser humano. Y fíjense que esto es extraño, porque el ser humano, el ser más inteligente sobre el planeta, el ser más, ¿cierto?, dotado, no es capaz de vivir ordenadamente y construir una nación libre, justa, pacífica y de bienestar. No ha sido capaz por siglos, desde que se estableció, desde que cayó en pecado, ¿cierto?, desde que se separó de Dios, el ser humano, que es el factor común de todas las crisis, de todas las problemáticas, de toda la complejidad que vivimos en el mundo a nivel de naciones, en nuestro país, este ser humano, que es el factor común de todas estas crisis, ¿ya?, y un ser que realmente tiene la capacidad, la inteligencia, los dotes, los dones, no es capaz de vivir ordenadamente y construir naciones justas, naciones pacíficas y de bienestar para la comunidad. Y fíjense que la única explicación sensata a esto es que algo está mal en el factor común. Algo anda seriamente mal en el hombre. Quizás no nos gusta enfrentar esa realidad o que nos digan esto, pero es cierto. Fíjense que la Biblia entrega un análisis bastante crudo de la condición humana. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. El ser humano, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, está muerto espiritualmente. Está muerto. Ese es el análisis de la Biblia con respecto a la condición humana. ¿Qué significa esto, que esté muerto? ¿Cómo se manifiesta esta condición espiritual en el hombre?
Bueno, vamos a leer Efesios 2 del 1 al 10. Son 10 versículos, así que le vamos a dar el tiempo necesario para la lectura. Busque su Biblia, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Dice así en el nombre del Señor, la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos queridos y amigos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 del 1 al 10 nos muestra lo que el hombre sin Dios es por naturaleza. Pero también en este pasaje nos muestra lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. En primer lugar, Pablo dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados. En otras palabras, el hombre está muerto espiritualmente, dice el verso 1. Yo creo, hermanos, que debemos reconocer que Pablo hace una descripción demoledora de la condición del ser humano que está apartado de Dios. Él dice, están muertos. Todos los hombres y mujeres que están apartados de Dios, Pablo dice, están muertos en sus delitos y pecados. La muerte a la que se refiere Pablo aquí es a la muerte, es a la separación con Dios. El ser humano, dice Pablo, está separado de la fuente de la vida verdadera, la cual es Dios. Por lo tanto, estar sin Dios es estar muerto, es estar sin vida. Y fíjense que la causa de esta separación son nuestros delitos y pecados. Es decir, que el ser humano cruzó límites, se desvió del camino correcto establecido por Dios, pecaron, dice, porque delito significa transgresión, romper los límites. Y también dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y pecados significa errar al blanco, errar a las expectativas de Dios, errar a los propósitos de Dios. Entonces, en estas dos palabras, delitos y pecados, Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Dios nos ve como transgresores, como aquellos que no alcanzamos, ¿cierto?, las expectativas y el camino que Él había trazado. Dios nos ve separados de Él, muertos espiritualmente. Y fíjense, queridos amigos y hermanos, que muchas personas discuten este diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra. No lo aceptan, no aceptan este diagnóstico. Porque un diagnóstico como este no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que tenemos de nosotros mismos y del ser humano en general. Es como que
truncara, derrumba todo ese buen concepto que hemos forjado hace tiempo y que muchas veces idolatramos al hombre. Por ejemplo, para muchos no es aceptable el diagnóstico de Pablo o que Dios hace en su palabra acerca de la condición del ser humano. Les resulta difícil de aceptar. Les resulta difícil para ellos aceptar porque, por ejemplo, pensar que un intelectual ateo con una mente brillante, con una mente despierta, esté muerto, no es fácil de aceptar. O, por ejemplo, que un hábil deportista esté en una condición de muerto. O que una estrella de cine con una personalidad arrolladora, carismática, esté en igual condición de muerto. Es difícil aceptar eso. Pero la esfera a la que Dios se refiere en su diagnóstico no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino que el diagnóstico de Dios se refiere es que está muerto en su espíritu. Y esa es la área que está muerta, su espíritu. El diagnóstico de la palabra de Dios apunta a la separación que el hombre tiene con Dios. Como lo dice, por ejemplo, Isaías capítulo 59, verso 2. Este pasaje dice, vuestras iniquidades, vuestras transgresiones, vuestros delitos han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Separación. Vuestros pecados, separación. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que nuestras transgresiones, nuestro pecado nos han separado de la fuente de la vida de Dios. Y han hecho que Él oculte su rostro, porque Dios es santo y no puede convivir ni ver el pecado. Hermanos y amigos queridos, el ser humano fue creado por Dios y para Dios. Y si nosotros vemos esta verdad absoluta, que el ser humano fue creado por Dios y para Dios, y la comparamos con la forma en que está viviendo hoy el ser humano, hoy el ser humano está intentando de vivir sin Dios. El ser humano intenta de construir familias, comunidades, naciones sin Dios. Eso no es posible. Eso no es posible. Y mientras el hombre, el ser humano, no reconozca la gravedad de su condición, se mantendrá separado de Dios. Es decir, se mantendrá en su estado de muerto espiritualmente. Así es nomás, pues, querido hermano. Este es el diagnóstico de Dios. Y fíjense cómo lo hace Pablo. El hombre está muerto espiritualmente, separado de la fuente de la vida, de la verdadera vida, que es Dios. Por sus pecados, por sus transgresiones, por sus delitos. Y en segundo lugar, Pablo, en los versos 2 y 3, describe el modo de vida de un hombre muerto espiritualmente. Es interesante ver cómo el hombre muerto espiritualmente vive su vida. ¿Dónde está su enfoque en la vida? Fíjense que el verso 2, la parte A, dice, el hombre muerto espiritualmente sigue la corriente de este mundo. Sigue la corriente de este mundo. Esto se refiere a que este hombre muerto espiritualmente adhiere a la filosofía de una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado de lado los valores del reino de Dios. Es decir, que el hombre muerto espiritualmente vive de acuerdo a la cultura e ideologías dominantes de la época. La gente, queridos hermanos y amigos, no se da cuenta
Pero la gente que está, ¿cierto?, muerta espiritualmente, sucumben ante la influencia poderosa de la corriente de esta cultura sin Dios. Y es por eso que no les preocupa que Dios no esté presente en la historia de una nación. No les preocupa que saquen el nombre de Dios de los registros educacionales. No les preocupa que en el Parlamento se abran las sesiones en el nombre de Dios. A ellos no les interesa eso, porque están habituados, sucumben ante esta influencia poderosa de la corriente de esta cultura sin Dios. Y yo quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que muchos creyentes incluso adhieren todavía a este tipo de cultura, de ideologías dominantes de esta época que desconocen a Dios. Adhieren a ellas. En segundo lugar, el hombre muerto espiritualmente, dice la parte B de este versículo 2, el hombre muerto espiritualmente está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? ¿Sabe qué? Es el diablo. Así de simple. Con esta palabra clara y fuerte, es el diablo. La palabra príncipe significa gobernador o líder. Fíjense que Cristo usó esta palabra para describir a Satanás en Juan capítulo 12, verso 31. Jesús reconoce a Satanás como príncipe de este mundo. Esto significa, hermano, que Satanás tiene y ejerce autoridad sobre la realidad de este mundo, sobre la estructura social de este mundo, sobre el sistema que se ha impuesto en este mundo. Es decir, Satanás allí influye, ejerce autoridad, dominio. Pero para Pablo aquí, en este pasaje de Efesios, dice algo mucho más impactante todavía. Dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, no solamente de este mundo. En otras palabras, él no solo tiene autoridad en este mundo, en las cosas tangibles, en las estructuras sociales, sino que también en las esferas espirituales. Es decir, que opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados, sobre potestades, sobre demonios, sobre espíritus. Tiene control, dominio, gobierna allí, en esa esfera espiritual. Porque el ser humano, hermanos, este mundo, no solamente es un mundo de materia, ¿cierto?, palpable, sino que también, ¿cierto?, convivimos con un mundo espiritual que no vemos. Y en esa esfera espiritual, él tiene dominio y control también. Bueno, yo no quiero poner aquí, ¿cierto?, en su conciencia, en su mente, que el diablo es un omnipotente ser. No es eso lo que estoy diciendo, sino que simplemente por estar en una condición, este mundo caída, quien gobierna esta condición caída de este mundo es el príncipe de la potestad del aire. Como lo reconoce Jesús, es el príncipe de este mundo caído. Por eso es que tiene dominio sobre el mundo que vemos, ¿cierto?, sobre las estructuras sociales, pero también sobre, ¿cierto?, tiene dominio sobre los principados y huestes espirituales, ¿cierto?, en las regiones de la potestad del aire, invisible. Y fíjense, hermanos, también, el mismo verso 2, la parte C de este versículo, dice que Satanás, escúchenme bien y lea su Biblia allí, Satanás ejerce control u opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? ¿Cómo opera? ¿Cómo tiene control sobre los hijos de desobediencia? Estos hijos de desobediencia son aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Fíjense que la palabra operar, opera, significa obra eficazmente para lograr lo que desea. Qué tremendo, ¿verdad? Que el diablo, las personas muertas espiritualmente,
¿cierto?, están bajo el dominio de este príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo, que opera, ¿cierto?, en el mundo espiritual, invisible, pero también visible. Y especialmente opera, es decir, obra eficazmente para lograr lo que él piensa y desea en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son aquellos creyentes que rechazan o se niegan en sujetarse a la voluntad de Dios, porque son hijos de Dios ya. Bueno, es así. Y también, en tercer lugar, hermanos, el hombre muerto espiritualmente vive bajo los deseos de su carne. El hombre está muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados. Y este hombre espiritualmente muerto vive bajo los deseos de su carne. Fíjense que todo lo que Pablo planteó anteriormente estaba enfocado en lo externo, en lo que le rodea al ser humano. Pero ahora Pablo se enfoca en lo interno del ser humano. La carne, los deseos de nuestra carne, dice Pablo. ¿Qué es la carne? Es una fuerte tendencia o fuerte pasión que lleva al ser humano hacia el pecado, hacia todo lo que Dios rechaza. Esa es la carne. Es una naturaleza que está en el ser humano y es una fuerte tendencia que nos lleva a pecar contra Dios. La naturaleza pecaminosa, que también se le dice así, carne o naturaleza pecaminosa, o también se le dice naturaleza caída, produce en el ser humano tremendos deseos carnales hacia los vicios, apetitos sexuales, la ociosidad, etcétera. Si usted quiere saber más sobre esta naturaleza que opera en el ser humano, ¿cierto? Y que lo empuja, que lo tiende hacia el mal, hacia pecar contra Dios, usted puede leer Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21, porque allí Pablo también hace una descripción de esta naturaleza pecaminosa. Pero fíjense, hermanos, que en este texto de Efesios capítulo 2, verso 3, Pablo no solamente explica que la naturaleza pecaminosa está enfocada en el cuerpo, ¿ya? Explica eso, explica que no solamente son impulsos de nuestro cuerpo, sino que también explica que la naturaleza pecaminosa está enfocada en una decadencia moral. Sino que también nos explica que la naturaleza pecaminosa está enfocada en las desviaciones sexuales, está enfocada en la corrupción, en las mentiras, en el engaño. Por eso, hermanos queridos, que los deseos de la carne, de los que Pablo habla aquí, no solo están relacionados con el cuerpo, también incluye el orgullo intelectual, la naturaleza caída, los deseos de la carne, incluye esta naturaleza pecaminosa, incluye también los deseos, ¿cierto? Y el orgullo intelectual. La arrogancia, por ejemplo, la envidia, la venganza, pero sobre todo incluye también el rechazo a la verdad de Dios. Entonces esta naturaleza pecaminosa de la carne no solamente incluye los pecados de la tendencia del cuerpo, sino que también, ¿cierto?, incluye el orgullo intelectual, la arrogancia, la envidia, la codicia, ¿verdad?, la venganza, pero especialmente el rechazo a la verdad de Dios. Si hacemos todo este análisis, todo este diagnóstico que hace Pablo con respecto al ser humano, ¿verdad?, y que no es tan favorable, y cómo Pablo lo describe, ¿cierto?, que está muerto, que sigue la corriente de este mundo, que está bajo el dominio, ¿cierto?, del príncipe de este mundo, y que también está bajo sus deseos de la carne. ¿A dónde lleva toda esta condición al ser humano?
¿A dónde lo va a llevar? ¿A dónde lo lleva? Todo esto, ¿a dónde lleva al ser humano? Si está espiritualmente muerto, si sigue la corriente de este mundo, si está bajo el control del príncipe de este mundo y entregado a los deseos de su carne, ¿a dónde lo llevará todo esto? ¿A dónde cree usted, querido hermano, querido amigo, que lo llevará toda esta condición al hombre? Yo quiero decirle dos cosas nomás con respecto a esto. ¿Hacia dónde se dirige el hombre o el ser humano que está muerto espiritualmente y está viviendo bajo estas condiciones? En primer lugar, lo lleva a impulsar y producir todas las crisis que tenemos en el mundo y en nuestra nación. Es decir, toda esta condición caída, toda esta condición que dice Pablo de muerte que está en el ser humano, todo este deseos que están intrínsecamente en el ser humano, todo este dominio bajo el poder de las tinieblas en el ser humano, llevan al hombre, al ser humano, a impulsar y a producir todas las crisis que tenemos en el mundo y en nuestra región. Porque es el factor en común el que tiene el problema. No son los sistemas, no son las estructuras. Por ejemplo, no es la Constitución. El problema es la condición del hombre de vivir sin Dios. Porque separado de Él, lleva a la humanidad a una decadencia, a un caos, a la muerte. Todo lo que el hombre ha tocado en estas condiciones ha ido en decadencia. Ha ido en decadencia. Es decir, que toda esta condición del hombre lleva al ser humano a ser responsable de todas las crisis que tenemos en el mundo y en nuestra propia nación. Esta es una condición de vivir sin Dios. Lleva al hombre a ser responsable, a ser él el responsable de las crisis que hay en la humanidad, de la decadencia que hay en las naciones, del caos que hay en las naciones. No son las estructuras, no son los sistemas, sino que es el factor común. Entonces, esta condición lo impulsa al hombre a producir estas crisis. En segundo lugar, hay algo peor que todo eso. Y usted me dirá, ¿qué será lo peor si ya con esta condición el hombre, ¿cierto?, ha llevado a nuestro planeta a una condición de contaminación tal que hay un efecto, ¿cierto?, catastrófico en los medios ambientes, etc. Y en esta condición el hombre ha llevado a una crisis, ¿cierto?, sanitaria, ha llevado al hombre, a este planeta, a una crisis económica tremendo. ¿Quién peor puede haber? Bueno, hay algo peor que eso. Esta condición del ser humano, esta condición de estar muertos espiritualmente y sujeto a todo esto, lo lleva al ser humano a estar bajo la ira de Dios. Y eso significa que Dios castigará y condenará al ser humano por su pecado. Lo lleva a estar bajo la ira de Dios. Lea el versículo final, el versículo 3, en la parte final. Que están bajo la ira de Dios. Entonces, no solamente esta condición impulsa al hombre a producir las crisis en las naciones, en este planeta, sino que también esta condición lo lleva al ser humano a estar bajo la ira de Dios. Y Dios en algún momento condenará, castigará al ser humano por su pecado. Estas son las características, hermanos queridos, de un ser humano que vive en la condición de muerte espiritual, como decía el verso 1.
estás muerto, ¿cierto?, en vuestros delitos y pecados. La pregunta o las preguntas que podríamos hacernos son las siguientes. ¿Qué podemos esperar de hombres y mujeres que están en esta condición? ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos esperar buenos frutos? Puede que sí, en algunas cosas, pero puede que en otras no. ¿Podemos esperar? ¿Qué podemos esperar cuando hay gobernantes en esta condición? Cuando las personas que dirigen una nación están muertas espiritualmente, que siguen la corriente de este mundo, que están, ¿cierto?, bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, que están siendo guiados por los impulsos carnales. ¿Qué podemos esperar cuando hay gobernantes en esta condición? ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos cuando estamos en esta condición? Porque aún siendo cristianos podemos ser dominados por la corriente de este mundo. Aún siendo cristianos podemos ser influenciados por el príncipe de las tinieblas. Aún siendo cristianos podemos dar rienda suelta a las pasiones de nuestra carne. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos cuando estamos en esta condición? ¿Podemos hacer algo al respecto? Creo que nosotros no podemos hacer mucho. Sí, en nuestra vida podemos controlar, podemos cuidarnos, podemos renunciar al pecado, podemos, ¿cierto?, resistir al enemigo, podemos no adherir a las corrientes de este mundo. Pero ¿qué podemos hacer cuando la gran mayoría de compatriotas o la gran mayoría del ser humano está en una condición, ¿cierto?, de muerte espiritual? Nosotros no podemos hacer mucho por ellos, pero sí Dios puede hacer mucho por ellos. Y eso es lo que vamos a ver de los versos 4 en adelante. Pablo dice, hermanos, en el verso 1, que en esa condición de muerte espiritual estábamos nosotros también, en su tiempo. En esa misma condición de muerte, dominados, controlados, influenciados, impulsados por nuestra carne, por nuestras pasiones. En esa condición de muerte espiritual, separados de Dios, estábamos nosotros. Pero, es aquí el bendito pero del versículo 4 de Efesios capítulo 2. Pero, dice, en medio de esta condición dramática que enfrentábamos por la naturaleza caída, Dios intervino para revertir nuestra situación. Y Pablo lo confirma en los versos 4 al 8. Él dice lo siguiente, y se los voy a leer solamente. El verso 4 dice, pero Dios, o sea, ustedes estaban en la misma condición, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, verso 5, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. El verso 6 nos dice, éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y poder. El verso 7 nos dice que ¿para qué nos puso allí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice el verso 8, y esto no es de vosotros, esto es por gracia, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es por obra, no es por el esfuerzo que yo pueda hacer, sino es, ¿cierto?, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, queridos hermanos, antes de Cristo estábamos muertos
Éramos transgresores, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como todo y la gran mayoría de este mundo. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Estábamos separados. Pero Dios tuvo misericordia, bondad y amor para con nosotros, y nos dio vida y nos resucitó con Cristo a una nueva vida. Ahora Dios quiere que nosotros seamos un testimonio para esta generación, seamos testimonio de su bondad y de la riqueza de su gracia. Porque esa gracia y esa bondad y esa misericordia y ese amor han operado en nosotros. Y hemos visto el obrar, hemos experimentado ese obrar. Por eso es que ahora Dios espera que seamos testimonio para esta generación de la gracia y de la bondad de Dios. Dios espera, queridos hermanos, que ahora nosotros vivamos haciendo, como dice el verso 10, esas buenas obras que Él ha planeado para nuestra vida. Antes estábamos muertos, pero en Cristo, pero Dios en su misericordia nos ha alcanzado en Cristo. Nos ha dado salvación por gracia, nos ha sentado, nos ha resucitado y nos ha puesto en lugares celestiales, en una posición de honor y de poder. Pero ahora requiere de nosotros que mostremos, ¿cierto?, las abundantes riquezas de su gracia, que mostremos la salvación y las buenas obras que Él ha preparado de antemano. Vamos a concluir, queridos hermanos, y quizás vamos a demandarnos para seguir viviendo como iglesia de Cristo. El ser humano en su gran mayoría está muerto espiritualmente. No podemos esperar frutos de justicia y de bienestar en ellos, porque están muertos espiritualmente. No esperemos que ellos puedan vivir vidas bajo los principios del reino de Dios, porque ellos están dominados por el enemigo, por el diablo, por el príncipe de este mundo, y están seducidos por su carne, por sus pasiones. Solamente creo que nosotros debemos rogar para que Dios se revele a sus vidas y ellos puedan ser transformados, como lo hizo Dios con nosotros. Solamente nosotros debemos ser facilitadores y ser de testimonio de la gracia de Dios en la vida nuestra. Hermanos, en segundo lugar, debemos recordar siempre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora, después de conocer a Cristo. Creo que no debemos de perder la perspectiva de lo que éramos, porque así podemos entender a aquellos que todavía están esclavizados y están muertos espiritualmente. Debemos recordar siempre quién éramos y lo que somos ahora. Y también creo que debemos, como iglesia o como creyentes, como hijos, como discípulos, no debemos desperdiciar la dádiva de Dios. Hagámosla nuestra. Vivamos de manera digna de la nueva vida en Cristo. No debemos vivir como cualquiera. Tenemos que vivir de acuerdo a esta nueva vida. Y debemos demostrar que esta nueva vida, ¿cierto?, tiene esa belleza, esa justicia de Dios, esa piedad de Dios. Queridos hermanos, esforcémonos en hacer las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que vivamos en ellas. Vivamos esas buenas obras con nuestra familia, con nuestros vecinos, a nuestro alrededor, en la calle, en la ciudad, donde el Señor nos tenga. De esa manera nosotros vamos a ayudar y a facilitar la vida
de aquellos que están muertos espiritualmente. De esa manera nosotros podemos influenciar en nuestro medio, en nuestro mundo, en nuestra comunidad, en nuestra nación, viviendo, ¿cierto?, en una condición nueva, distinta. Antes estábamos muertos, ahora, ¿cierto?, tenemos vida, una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos la salvación, ahora hemos sido resucitados, hemos sido puestos en un lugar de honra, de dignidad, de valor, como Cristo está. Entonces, hermanos, les animo yo en el Señor, para que sigamos siendo esos facilitadores y esos testimonios de la gracia de Dios y vivamos, ¿cierto?, en esta nueva condición de manera digna también. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar.